Hola mi gente, ¿cómo se encuentran hoy? Esperando en Papá Dios que todo esté bien. Hoy le traigo un tema sumamente interesante. Hoy hablaremos de ángulos formados por rectas paralelas y una secante. No sin antes recordarles que las matemáticas no son perjudiciales para la salud. Una frase de su servidor, José Rafael Hernández. Empecemos. Vamos a dar inicio a esta parte, a este video, recuperando algunas informaciones previas, como son el concepto de rectas paralelas y el concepto de recta secante. Empecemos con rectas paralelas. Dos rectas son paralelas cuando se encuentran en el mismo plano y nunca se cortan. Aquí tenemos la recta L1 y la recta L2. Podemos concluir que la recta L1 y L2 son paralelas, ya que el sentido que cada una de ellas posee nos indica que al prolongarse hacia el infinito, estas nunca se cortarán. Ahora veremos la recta secante. Vamos a usar, en este caso preciso, dos rectas paralelas, las cuales van a ser cortadas por una recta secante, a la que llamaremos L. L es secante porque corta las dos rectas L1 y L2 en puntos distintos. Observen aquí, a la recta L1 la corta en el punto P y a la recta L2 la corta en el punto Q. ¿De acuerdo? De aquí en adelante vamos a estar trabajando con esta gráfica como imagen auxiliar. En otros videos hemos mencionado que cuando estamos estudiando algo, vale mucho la pena trabajar con imágenes, porque dice un proverbio chino que una imagen dice más que 1000 palabras. Esperando que te hayas suscrito, que estés disfrutando de este material, así como de los demás que están en nuestro canal, esperando que lo estés compartiendo. Continuamos. En esta ocasión vamos a hablar de los postulados relacionados con dos rectas paralelas que son cortadas con una recta secante. Para esto vamos a usar esta imagen, como habíamos dicho en el segmento anterior, la recta L1 y L2 cortada por la secante L. Primero vamos a rotular nuestra imagen poniendo la información y vamos a ver qué nos dice este postulado. Nos dice que dos ángulos son alternos externos cuando se encuentran en lados contrarios de la recta secante y fuera de la línea paralela. Es decir, fuera de la línea paralela tenemos el ángulo 1 y 2 y el 7 y el 8. Ahora, para que sean alternos externos deben estar en lado contrario a la recta secante. Por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 7. Son ángulos que cumplen con el postulado y encima podemos aseverar que el ángulo 1 es congruente al ángulo 7. Recordemos que ese símbolo se llama congruencia y es lo que nos indica en geometría que dos ángulos tienen la misma medida. También podemos mencionar el ángulo 2 y el ángulo 8. Cumplen con el postulado y también demuestra que son congruentes, es decir, tienen la misma medida.
Vamos a pasar al siguiente grupo de ángulos. El siguiente grupo de ángulos se llama ángulos alternos internos. Usaremos la misma imagen, las dos rectas paralelas L1 y L2, cortada por la recta secante. Una vez más, rotularemos nuestra imagen y procedemos a leer el postulado. Este postulado nos dice que dos ángulos son alternos internos cuando se encuentran en lados contrarios de la recta secante y dentro de las dos paralelas. Si nos fijamos, es similar al postulado anterior, solo que ahora vamos a considerar los ángulos que están dentro de las paralelas. Una vez ubicados los ángulos que cumplen con dicho postulado, podremos notar que a estos ángulos son congruentes. Aquí tenemos el ángulo 3 y el ángulo 5. El ángulo 3 y el ángulo 5 son congruentes, así como el ángulo 4 y el ángulo 6. Bien, ¿qué significa que sean congruentes? Espero que me contestes en los comentarios. Seguimos con los ángulos correspondientes. Trazamos nuestra gráfica, L1, L2 paralelas y la recta L que es secante. Rotulamos y procedemos a leer el postulado. El postulado dice: dos ángulos son correspondientes si uno es externo y el otro es interno, y ambos se encuentran del mismo lado de la secante. Es decir, aquí vamos a acelerar un poquito. Dice que son correspondientes si uno es externo, por ejemplo el número 1, y el otro es interno, el número 5. Estos ángulos son correspondientes, cumplen con el postulado, uno están del mismo lado de la secante, uno es interior y otro es exterior. Entonces podemos decir que el ángulo 1 es congruente al ángulo 5. Verificamos si tenemos otros ángulos que sean correspondientes. Podemos ver el número 3 y el número 7. También cumplen con el postulado y esto implica que el ángulo 3 sea congruente al ángulo 7. Así podemos mencionar el ángulo 2 y el ángulo 6 y el ángulo 4 con el ángulo 8. Cada uno de estas parejas de ángulos cumplen con el postulado de que están del mismo lado de la recta secante, que uno es interior y el otro es exterior, y al medirlos son congruentes. ¿De acuerdo? Déjanos en los comentarios tu parecer. Cualquier duda también puede dejar la pregunta en los comentarios, que en la brevedad posible se te contestará. El siguiente grupo de ángulos los llamamos ángulos conjugados externos. Ángulos conjugados externos. Construimos las rectas paralelas y la secante. Rotulamos. Y leemos el postulado. El postulado dice: dos ángulos conjugados externos. Dos ángulos son conjugados externos si ambos se encuentran del mismo lado de la secante y ambos están fuera de las paralelas, es decir, en el exterior de las paralelas. Vamos a ver. El ángulo 1 y el ángulo 8 cumplen con esa
aseveración. Están del mismo lado de la recta secante, son externos y la suma de estos dos ángulos es igual a 180 grados. Es decir, estos dos ángulos son suplementarios. También podemos mencionar el ángulo 2 y el ángulo 7. Ambos están del mismo lado de la secante, es decir, del lado izquierdo. Ambos son externos y la suma de ellos dos también es igual a 180 grados, lo que me dice que estos dos ángulos son suplementarios. Por último tenemos los ángulos conjugados internos. Construimos las rectas paralelas, la secante, rotulamos e interpretamos el postulado. El postulado dice: dos ángulos son conjugados internos si ambos se encuentran del mismo lado de la secante y son internos. Además, asegura que si se cumple ese postulado, dichos ángulos son suplementarios, es decir, que suman 180 grados. Veamos. El ángulo 3 y el ángulo 6 son ángulos que están del mismo lado de la secante, son internos porque están entre las paralelas y al sumar ambos ángulos da 180 grados, lo que cumple a cabalidad el postulado. Tenemos la suma de dos ángulos igual a 180 grados, es decir, son suplementarios. También el ángulo 4 y el ángulo 5 cumple con el postulado y vemos que la suma de ellos también es igual a 180 grados. No quisiera terminar este video sin recomendar nuestros canales de apoyo. Como había dicho en otro video, el mejor equipo del mundo. Aquí podrán ver el crecimiento de mis compañeros: Inocencio Lebrón, el profe La Antigua, Edison Tejeda, y recordarles que las matemáticas son el gimnasio del cerebro. Frase de un servidor, al igual que la frase inicial que nos identifica: las matemáticas no son perjudiciales para la salud. Bye.